Buenos días. ¿Qué tal está el sonido? Buenos días. Bien. ¿Se oye atrás? ¿Se oye bien? Levanten la mano. Bien. Muy bien. Bueno, me da muchísimo gusto darles una cordial bienvenida. Soy Cecilia Soto del Frente Cívico Nacional. Esto es un evento también convocado por México Unido y por otras organizaciones. Y vamos a tratar un tema central para la democracia en el país. Vamos a dar como las grandes batallas en México, una batalla cultural sobre la importancia, la trascendencia del voto. ¿Qué es más importante? ¿Qué tiene más fuerza en la Constitución? ¿La decisión individual del ciudadano y la ciudadana para votar o el acuerdo que hacen líderes partidarios en un convenio? Vamos a comentar las herramientas que tiene la democracia en este país, el pluralismo, y si esas herramientas, si la República Constitucional puede sobrevivir sin esas herramientas que son la pluralidad, el respeto a las minorías, el respeto al voto. Y para ello tenemos a dos, no solamente, digamos, expertos en el tema, académicos en el tema, sino dos personas que han dedicado mucho de su vida al trabajo para fortalecer la democracia en el país. Está con nosotros María Amparo Casar, que es analista, es presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Gracias al trabajo de ella y de la organización que preside, sabemos de muchos de los grandes casos de corrupción de todos los gobiernos, de todas las tintas que ha habido en este país recientemente. Y así como la ven, chiquita, petit, es el objeto de odio del presidente de la República. Entonces un aplauso de ella para ella nuevamente. Para decirle que estamos con ella, que creemos en ella, que la necesitamos, que siga con su trabajo. Y después vamos a escuchar a José Woldenberg, Pepe, del cual hablaré en cuanto terminemos. Entonces, adelante, María Amparo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su solidaridad. Sí, cuesta un poco menos llevar este litigio penal y civil con el acompañamiento de todos ustedes. Gracias, Ceci, por las palabras. Y bueno, para mí es un honor compartir, somos de la misma edad, pero compartir con mi maestro José Woldenberg esta mesa. Y no voy a contar la anécdota, Pepe, pero mucho de lo que yo sé de cuestiones electorales se lo aprendí a él, así que gracias, Pepe. Creo que sí estamos ante un parteaguas, estamos ante una decisión, como dijo Cecilia, histórica. Y como toda decisión trascendente, ahora tanto Pepe como yo hablaremos de la trascendencia de la decisión sobre si va a haber la sobrerepresentación, hipersobrerepresentación que pretenden de tener con 74%, tener 74% de la Cámara con 54% de el voto, pues ha causado gran polémica. Pero yo diría que en estos dos, pues ni modo así, bandos, en estos dos grupos que argumentan de manera diferenciada, yo diría que del lado de gubernamental, que son los que están argumentando en favor de la sobrerepresentación, hay un solo argumento. Yo no he escuchado más que el de la secretaria de Gobernación, de López Obrador, que ha repetido el exministro Saldívar,
y que es que la Constitución no dice partido y coalición, sino nada más partido, y no he escuchado nada más que eso. No sé, Pepe, si tú hayas escuchado otro argumento. En cambio, del lado, digamos, yo los llamo, digamos, del lado que estamos en favor de la democracia, creo que se han vertido pues argumentos de todo tipo, históricos, como dijeron las 4 asociaciones de abogados, históricos, teleológicos, garantistas, numéricos, ¿sí?, jurídicos, para poder sustentar o para dar la batalla en contra de esta sobrerepresentación que tiene como único objeto, creo yo, darle una mayoría calificada a la coalición que resultó ganadora en el 2000, en las elecciones del mes pasado. Y creo que es muy trascendente, porque depende de la decisión que tome el tribunal, bueno, primero el INE y después el tribunal, que una sola fuerza, como digo, pueda modificar la Constitución, yo diría la Constitución a su antojo. Y ese antojo de la coalición que entrará en funciones este 1 de septiembre, pues apunta a cambiar el régimen político, el régimen de representación, en una dirección precisamente contraria a la que se refería Cecilia cuando decía que llevábamos muchos años en esta lucha por democratizar al país. Es una dirección, digamos, que lleva la vuelta al hiperpresidencialismo, que fue la lucha precisamente de la izquierda, incluido el PRD e incluido López Obrador. Trascendente también, pues porque se anularía el derecho de las minorías. No solamente pretenden cambiar el orden de representación y el equilibrio de poderes, sino que también con esta mayoría, si lo refrenda, digamos, el tribunal, las minorías se quedarían sin la posibilidad de esta herramienta tan importante que ha sido en estos años de López Obrador, que es la posibilidad de poner una acción de inconstitucionalidad. Se necesita 33% de alguna de las cámaras, una acción de inconstitucionalidad para decir, oigan, esto que está pasando el Congreso no se apega a la Constitución, y vaya que se ha usado en este sexenio. En este sexenio han crecido 300% las acciones de constitucionalidad y controversias constitucionales. Así que nos quedaríamos con 2 consecuencias gravísimas desde la perspectiva de una democracia representativa y plural. Del lado que yo digo democrático y apegado a la Constitución, o sea, del lado opositor en el que estamos y que somos minoritarios, creo que no somos minoritarios en argumentos, pero sí somos minoritarios numéricamente. Decía yo que han sido muchos, muy variados y muy bien sustentados por expertos constitucionales y electorales, aunque en realidad estamos en una batalla no jurídica, no electoral, estamos en una batalla verdaderamente política. Supongo que todos ustedes conocen, hago un brevísimo recuento, un resumen, digamos, del tipo de argumentos, sin entrar a cada uno de ellos, que se han esgrimido. Uno de los primeros fue, desde luego, que desde que se hizo la reforma de 1996, pues el legislador no juzgó necesario poner coaliciones y partidos, lo hizo en la ley secundaria, porque era redundante, era lo mismo partido y coalición. Entonces, ahí sí la ley secundaria, que luego aprendí en un artículo de Pepe, que después se derogó, ¿verdad? Bueno, desapareció este artículo donde sí se equiparaban en la ley partido y coalición. Pero entonces se asentaba que coalición y partido
digamos que a las coaliciones se les daría el trato de un solo partido, incluso en términos de lo que podían gastar, en términos de lo que les daban de tiempos oficiales para la televisión y la radio, etcétera, ¿sí? Entonces, creo que de ahí se deriva que la literalidad del artículo 54, famoso fracción 5, debería dejarse de lado en favor de una interpretación sobre las intenciones del legislador. Ha habido también un recorrido histórico en términos de argumentos sobre cómo los diferentes partidos han querido abusar de la figura de las coaliciones. Obviamente, cuando estás en el poder es cuando más abusas de esta figura, y cómo cada partido, no nada más Morena es en esta ocasión y en el 18, sino cómo han burlado la ley desde con el trasvase de votos de un partido a otro para mantener el registro o para aumentar artificialmente sus mayorías. Yo creo que casi todos en este auditorio podemos recordar que lo que en algún momento llamábamos la cláusula de la vida eterna, ¿no?, para que pudieran mantenerse los partidos en las listas electorales. Llegamos incluso al absurdo de que reconocidos militantes en 2018, militantes de Morena, ni más ni menos que Pablo Gómez y, si no me equivoco, Mario Delgado, fueron postulados por otros partidos, fueron postulados por el PT, ¿sí?, y para que pasadas las elecciones al día siguiente se pasaran a la bancada de Morena. Lo que no está fuera de duda, me parece, es que tenemos partidos tramposos, partidos que gustan de violar la legislación y, como decía yo, más tramposos quizá mientras más poder tienen. Después de estos dos argumentos siguieron diversos ejercicios sobre cómo la asignación de asientos indebida, esta asignación se la arrogó indebidamente la secretaria de Gobernación, estaba alterando la voluntad popular. Esto que han leído ustedes, que es el Partido Verde con 8% de la votación, tiene más diputados que el PAN, que tuvo el doble de la votación del PRI, o convertir al Partido Verde en segunda bancada cuando llegó en quinto lugar en la preferencia electoral, o para salirnos de los partidos tradicionales, donde el PT recibía el doble recibe el doble de diputados que Movimiento Ciudadano, a pesar de que Movimiento Ciudadano tuvo el doble de votación. Estos números luego se tradujeron, más cercanos a hoy, en una brillante argumentación de Ciro Murayama, de que con la pretendida distribución de los plurinominales se modificaba el principio central de una democracia, que es un elector, un ciudadano, un voto, ¿no? En esta elección, nos decía Ciro, lo que está ocurriendo es que el PT, un voto para el PT vale 2 veces más que un voto por el PAN, porque nadie te lo puede explicar. Lo hacía para cada uno de los partidos, pero no me detengo. Luego entró en la conversación pública el precedente famoso del proyecto de Olga Sánchez Cordero, 1998, ya hace muchos años, ante una queja interpuesta ante el tribunal precisamente por López Obrador cuando él era presidente del PRD, y en ese proyecto votado por todos los ministros por unanimidad se decía entonces que no tendríamos que interpretar la Constitución literalmente, porque eso violaría el principio de asegurarnos de que las minorías fueran protegidas frente a las mayorías, y que por eso teníamos el sistema que teníamos, ¿no? Pero bueno, entonces beneficiaban al oficialismo, que era el PRI, y ahora ya pues hay una incongruencia. Más, y con esto voy terminando, más acá en el tiempo, se han ofrecido 2 nuevas perspectivas en las últimas semanas para
evitar la sobrerepresentación. La primera, que partió de las 4 asociaciones pues más importantes de los abogados, el Consejo General de Abogacía, la Barra Mexicana, la NADE y el Colegio de Abogados de México, que le dicen al tribunal, se dirigen directamente al tribunal y al INE y les dicen que esta decisión merece una interpretación jurídica, desde luego, pero también histórica, teleológica, garantista y sistemática del famoso artículo 54, ¿sí? Y que ahí vamos a encontrar que se quiere reflejar la pluralidad de la ciudadanía, respetar los derechos de las minorías y evitar la sobrerepresentación. Y la segunda, la semana pasada, que propuso el constitucionalista Diego Valadez, yo la verdad no la había visto, que certeramente me parece señala que si de literalidad se trata y queremos leer el artículo 54, fracción 5, dice partidos, no coaliciones, pues también habría que leer la fracción 1, que dice que los partidos políticos, para tener derecho a al reparto, tienen que registrar fórmulas y por lo tanto, para poder tener acceso a diputados plurinominales, deben de haber presentado las fórmulas en cada circunscripción en al menos 200 distritos electorales. Ningún partido, tampoco PRI, PAN, PRD, presentaron 200. Y MC es el único, pero ninguno de las dos coaliciones, ni los 3 partidos de la coalición de Fuerza y Corazón por México, ni Juntos Hacemos Historia. Entonces, esto nos llevaría a un absurdo, literal. Entonces, nos vamos a fracción 1 y ninguno de los 6 partidos que acaba de mencionar Cecilia tendría derecho a plurinominales, nada más tendría derecho Movimiento Ciudadano. Y ahí entramos pues a un absurdo, porque si se le dan los 200 plurinominales estaría hiperrepresentado Movimiento Ciudadano, y si no le dan esa sobrerepresentación, entonces nos quedaríamos, pues digo yo, con un Congreso más chiquito. Y entonces violamos otro artículo constitucional, que es el 52, que dice que la Cámara deberá de estar compuesta por 500 diputados. Entonces, si nos vamos a ese ridículo, ese absurdo de ir juzgando nada más por la literalidad, llegaríamos pues a una situación absurda. Desde luego no le estoy haciendo justicia a todos los argumentos, ahora lo hará creo que Pepe, creo que toco los más importantes, y pienso de verdad que todos estos argumentos son de buena fe y tienen un solo propósito desde mi punto de vista, o la mayoría de los que hemos argumentado esto, un solo propósito, que es allegar a los magistrados del tribunal argumentos, arroparlos y darles argumentos para que tomen una decisión que esté apegada tanto a la Constitución como a salvaguardar los principios democráticos. Para mí esa sería una fórmula ganadora. Ellos están en esta disyuntiva, pues sí, por algunas fallas de la ley, pero también por la voracidad, digamos, de los partidos. El otro día decía Ana Laura Magaloni que lo óptimo sería que la discusión no se centrara sobre los argumentos jurídicos, sino encontrar una solución jurídica, llame ella correcta, porque hay varias posibles, que el foco de la discusión tendría que ser cuál tiene más beneficios para la colectividad y la democracia. El problema de esta propuesta es que no tenemos el mismo concepto de democracia, el gobierno o la coalición gobernante y otros. Y pues eso de la colectividad pues es muy difícil de definir. Quiero insistir que la intención para nosotros, para mí, creo que para muchos, es frenar el continuado y sistemático tránsito a un cambio de régimen que si bien ya avanzó en los hechos durante el sexenio,
tiene la intención de ser constitucionalizado por la voluntad de una sola fuerza política. Los que nos pronunciamos en favor de que los magistrados no sancionen este atropello, ¿sí?, y los que escribimos en este foro o en nuestros escritos, no tenemos, insisto, la mayoría no tenemos ni partido ni la intención de dar un golpe técnico blando, como dijo el exministro Saldívar, o descarrilar al próximo gobierno. Creo que no tenemos más palanca, no tenemos más instrumento los que hemos hecho esto que nuestras plumas para influir en la toma de decisiones. No veo que tengamos más herramientas. En los partidos puede haber otra, está el aparato del Estado, hay posibilidades de, no sé, sacar expedientes, en fin. Nosotros tenemos nuestras plumas y los argumentos. No sabemos, desde luego, qué van a decidir los magistrados, pero creo que debemos seguir alertas, porque aún si los magistrados deciden que no va a haber una mayoría constitucional, no van a estar muy lejos de ella. Entonces, creo que de este foro de UNE y de el Frente, creo que vamos a tener que seguir en la lucha para evitar que se cambie el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos. Ya tenemos ahí los dictámenes de la reforma electoral, los dictámenes para la desaparición de los órganos autónomos, así que aún si ganamos esta batalla, tenemos que seguir alertando y tratando de evitar estos retrocesos democráticos que hemos pues percibido, o bueno, que se han materializado en este sexenio, y que, pues, a decir de las declaraciones de Claudia Sheinbaum, irán adelante con las 18 reformas constitucionales. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Bueno, muchísimas gracias, María Amparo. Y ahora vamos a escuchar a José Woldenberg, y creo que nos vas a dejar que te llamemos Pepe. Pepe Woldenberg, que todo el mundo sabe, viene de una larga carrera, largo activismo por la democracia. Ahora va a tener que sumar que fue el primer orador de la primera marcha de la Marea Rosa. Por favor, inclúyela en tu currículum. Y claro, cuando decimos que fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral Autónomo, tenemos que entender qué significa ser primero. Significa que no hay precedentes, como decía un poco el poeta, se hace camino al andar, no hay precedentes, y hay que inventar y resolver a lo largo de todo el camino. Y Pepe ha seguido en esa tesitura, con sus escritos, con sus intervenciones, y ahora nos va a dar mucho gusto escucharte. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación para estar este día con todos ustedes y subrayar que me da muchísimo gusto compartir esta mesa con María Amparo y con Cecilia. Bueno, quería agradecer la invitación para estar con ustedes y al mismo tiempo decir que me da mucho gusto compartir la mesa con María Amparo y con Cecilia. Es posible que en mi intervención existan algunas repeticiones a lo que ya dijo María Amparo, espero que me excusen, y lo que voy a tratar de hacer es lo siguiente. Primero, un minuto de una reflexión que creo general sobre lo que es las fórmulas de representación, luego tratar de hacer a vuelo de pájaro una historia de lo que ha sido la discusión en esta materia, y en tercer lugar, entrar al litigio actual. En todos lados se ha discutido cómo deben traducirse los votos en escaños.
Y la verdad es que no existe una fórmula universal. Hay sistemas de mayoría relativa, sistemas de representación proporcional, sistemas mixtos como el nuestro, y un estudioso de este asunto como es el politólogo Dieter Nolen decía que las fórmulas de traducción de votos a escaños son distintas dependiendo del sistema de gobierno y del sistema de partidos. Y él mismo alertaba, no podemos construir una fórmula satisfactoria para todo tiempo y para todo lugar. Sin embargo, la pertinencia tiene que ver con lo que se busca en cada caso. Y en el caso mexicano, la izquierda mexicana sobre todo, pero también en diferentes momentos el Partido Acción Nacional, su línea de conducta fue que los votos se tradujeran estrictamente en escaños. Si un partido obtenía el 30% de los votos, que acabara con el 30% de los diputados. Si obtenía el 15% de los votos, que acabara con el 15% de los diputados. Eso nos pareció a muchos lo más justo y lo más necesario para un país como México y su pluralidad. Les cuento, casi es anecdótico, en 1986 fui el representante del Partido Socialista Unificado de México ante las audiencias para modificar la legislación electoral. Lo que puso sobre la mesa el PSUM en aquel entonces fue que con el 0.25% de la votación, un partido tuviera derecho a un diputado. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se elegían 400, 300 uninominales y 100 plurinominales. Es decir, llevábamos el argumento al extremo. Cada partido debe tener exactamente el número de representantes que su votación diga. Hay que señalar que han pasado casi 40 años y creo que ahí teníamos un error. Creo que tener una barrera legal tiene sentido como existe hoy, que aquellos partidos que no obtienen por lo menos el 3% de la votación no tienen representación. ¿Por qué creo que esto debe ser así? Porque de la otra manera, en efecto, fragmentaríamos la representación de tal manera que sería muy difícil gobernar la propia Cámara. Pero insisto, de ahí venimos, o por lo menos de ahí venimos algunos, de la idea de que queríamos que los votos se tradujeran en escaños de manera fiel. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en México, abuelo de pájaro, en esta materia? Desde la primera Constitución republicana, la de 1824, y hasta 1963, la fórmula que privó para la Cámara de Diputados fue la de elegir a cada uno en un distrito. Básicamente muy influenciados por la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, casi un siglo y medio, esa fue la fórmula para integrar la Cámara de Diputados entre nosotros. Sin embargo, ya a mediados del siglo pasado, es decir, por los años 50, era público y notorio que la mayoría, que en esa época estamos hablando de un sistema de partido hegemónico, que la mayoría tenía incluso una sobrerepresentación en relación a los votos que lograba. Por ejemplo, el PRI, en ese entonces, los años 50, obtenía alrededor del 80% de los votos y tenía el 90 y tantos por ciento de la Cámara. Fue por ello que en 1963 se introdujo por primera vez una modalidad que fue la de los llamados